El 26 de noviembre del 2017, Hussein Luna López y Daniela Trujillo Ramos, radicados en San Pablo, Huitzó, llevaron a Edward, de 3 años y 7 meses de edad, a recibir atención, luego de que el pequeño sufriera un accidente en un parque de diversiones en San Francisco Textlahuaca, que le provocó una fractura del codo izquierdo, pero sin exposición de huesos. Después de no recibir atención en el Hospital Civil con el doctor Aurelio Valdivieso, acudieron al Hospital del Valle, en la colonia Reforma de la capital, donde llegaron alrededor de las 5:30 de la tarde y fueron recibidos por el médico Luis Alberto, que es traumatólogo con especialidad en ortopedia pediátrica. Cerca de las 10 de la noche, el niño fue ingresado al quirófano. Tras ello fue abandonado por alrededor de 6 horas y a las 3:40 de la madrugada del 27 de noviembre, los médicos notaron la gravedad del caso. A las 6:30 de la mañana decidieron llevarlo al Hospital San Lucas, en la misma colonia Reforma, pero ya era tarde, ya que a las 8 horas de la mañana fue declarado muerto. De acuerdo con el expediente, la causa de la muerte fue paro cardiorrespiratorio con edema cerebral. Según los estudios histopatológicos efectuados el 21 de diciembre, se concluyó que el niño presentaba un edema cerebral no traumático, encefalopatía, edema agudo pulmonar, falla orgánica múltiple secundaria a un choque cardiogénico. Para ocultar la probable negligencia médica, de acuerdo con las videograbaciones que obran en poder del Ministerio Público y del juzgado, los médicos alteraron el informe médico donde omitieron la dosis de la anestesia. Dentro de los derechos vulnerados está el derecho a recibir atención médica adecuada, que dice que el paciente tiene derecho a que la atención médica se le otorgue por personal preparado de acuerdo a las necesidades de su estado de salud y a las circunstancias en que se brinde la atención, así como a ser informado cuando requiera referencia a otro médico. El derecho a recibir un trato digno y respetuoso. El paciente tiene derecho a que el médico, la enfermera y el personal que le brinde atención médica se identifiquen y le otorguen un trato digno con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que presente y se haga extensivo a los familiares o acompañantes. Por otro lado, también está el derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. El paciente o, en su caso, el responsable tiene derecho a que el médico tratante les brinde información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Se exprese siempre en forma clara y comprensible, se brinde con oportunidad con el fin de favorecer el conocimiento pleno de salud del estado del paciente y sea siempre veraz, ajustada a la realidad. Por último, también está el contar con la facilidad de obtener una segunda opinión, que dice que el paciente tiene derecho a recibir por escrito la información necesaria para obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud. Los valores que se aplican en la relación médico-paciente son una llave para la convivencia. Existen ideologías que refieren que mientras el médico tenga conocimientos y experiencia, los valores no importan o que los médicos se mantienen sobrecargados y no existe momento para fomentar los valores. Pero si el médico en su servicio, tanto público como privado, comienza a ejercer su profesión con valores, sus días serán positivos y productivos y es aquí donde empieza a marcar la diferencia entre la relación con sus pacientes. Para ser un buen médico de familia es necesario el humanismo, la profesionalidad, las habilidades de comunicación, la ética, etc. Es decir, que no se puede ser un buen médico simplemente con conocimientos. Entre los valores que se deben de aplicar se encuentran la puntualidad, por ejemplo, em, el tiempo que tienen los pacientes también es muy importante y vale oro para ellos. El cumplir con los horarios de atención agendados representa el respeto y el interés que se tiene hacia el paciente, aunque es entendible que de vez en cuando surjan contratiempos por emergencias, pero es muy sencillo manifestarle una disculpa al paciente por el retraso. Otro valor sería la cortesía, por ejemplo, un saludo, estrechar la mano, llamar al paciente por su nombre o leer la hoja clínica previo a que ingrese el paciente.
Otro valor sería la equidad, dar un trato justo con todos los pacientes sin importar su género, su religión o su cultura. La honestidad, al momento de dar alguna información sobre un diagnóstico, sobre la medicina, sobre el costo de la consulta u otros exámenes médicos. También al mismo tiempo ser responsable cuando se cometen errores, reconocerlos y corregirlos de la forma inmediata. La confiabilidad, hablar siempre con la verdad, respetar la decisión del paciente en caso de que quiera buscar una segunda opinión. La confidencialidad, mantener la debida discreción con todos los pacientes, independientemente de si el paciente es un amigo o es un familiar. La humildad, ser conscientes de las limitaciones y de las virtudes y tener la facultad de referirlo con otro colega para ayudar al paciente. Y por último, atender a los pacientes con profesionalismo, respetando su cultura, su religión, sus creencias y no olvidar ser solidario cuando el paciente enfrenta alguna enfermedad crítica. Ahora, continuando con los criterios legales y en coherencia con la jerarquía de las normas en la cual se justifica que la ley suprema en México es la Constitución, podemos comentar algunos de los artículos que son importantes para el desarrollo de este caso. El primero sería el artículo 1, en el cual se reconocen los derechos humanos de todas las personas. Y también otro muy importante a comentar es el artículo 4, el cual nos menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Ahora, también en coherencia con las antinomias, en la cual se dice que se va de lo general a lo específico, también es importante mencionar la Ley General de la Salud, en la cual se tienen artículos muy importantes. Por ejemplo, el artículo 55, en el cual nos menciona que las instituciones, ya sea públicas o privadas, tienen la responsabilidad de realizar un traslado al hospital de manera inmediata para que la persona pueda recibir atención y, de ser necesario, después se pueda remitir a la persona a alguna otra institución. También otro muy importante es el artículo 60, en el cual pues se le da derecho a la persona a denunciar ante cualquier acto u omisión. También el artículo 77, bis 37, en el apartado 5, menciona que toda persona tiene derecho a recibir orientación acerca de la salud que se le va a prestar, así como también de los riesgos o de las alternativas que puede haber acerca de los procedimientos que sean indicados o que se aplicaron ya a la persona. Ahora, respecto a las GPC, las guías de práctica clínica son un conjunto de recomendaciones que tienen como función optimizar la atención que reciben o que se da a los pacientes, y por lo tanto es muy importante actuar en congruencia con estas guías. Y para este caso es importante hablar acerca de la GPC, o la Guía de Práctica Clínica de Diagnóstico y Tratamiento de las Fracturas y Luxaciones del Codo en el Niño. Vamos a comentar primero acerca de los puntos importantes que trata esta guía, y posterior se va a comentar la unión de esto con el caso. Uno de los puntos importantes que se trata es que se recomienda al médico que haga una evaluación completa de los nervios radial, cubital y mediano, así como también se debe evaluar el estado vascular de la extremidad, y esto debe ser antes y después del tratamiento. También se menciona que cuando resulta difícil la exploración de la extremidad, se recomienda realizar algún estudio de imagen. En este caso, el primero que se menciona por su accesibilidad y su eficacia, su rapidez, pues es la radiografía. Otro punto importante es que en el niño con una fractura cerrada, lo primero que se debe realizar es una inmovilización, o ya sea en caso de que se requiera, la opción que se debe de tomar también es una reducción, que esta puede ser tanto abierta como cerrada. Esto pues va a ser dependiendo del grado o la categoría que tenga la lesión. Y también por último se menciona pues un punto muy importante, en el cual se dice que una vez realizado el tratamiento de urgencia y cuando el paciente se encuentra en condiciones estables, este se debe enviar o se debe referir a un segundo o tercer nivel de atención, en el cual un especialista realice un tratamiento definitivo. Ok, para este caso
Se puede decir que no se actuó en correspondencia o en congruencia a la guía de la práctica clínica debido a que el médico que trató al paciente tenía pleno conocimiento de que en la clínica o en el hospital no existía un área de terapia intensiva, por lo tanto, en cuanto se realizó el tratamiento de urgencia, se debió haber hecho una referencia de este paciente a un hospital en el cual se pudiera continuar el tratamiento de forma óptima. Sin embargo, esto no fue lo que se realizó y por lo tanto esto sí se puede confirmar que no se realizó de acuerdo a la GPC. Los demás puntos realmente pues no se pueden discutir si se realizaron o no se realizaron de forma adecuada, pero pues esto es lo que podemos mencionar respecto a la descripción del caso que se encontró. Por último, respecto a los criterios legales, es importante hablar acerca de lo que menciona el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en el cual podemos destacar 3 artículos muy importantes. En primera instancia, el artículo 6, en el cual se nos menciona que el delito puede ser realizado ya sea por acción o por omisión. También el artículo número 8, en el cual se menciona que el delito es culposo por el hecho de que se infringe un deber que podía y debía ser observado, en este caso por el médico, que actúa por omisión y pues esto incurriría en un delito que es culposo. Y por último, el artículo 218, en el cual se responsabiliza a los médicos y cirujanos y se menciona que estos se hacen de merecedores de una pena por los daños que causen en su práctica profesional.